Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente en este lugar, visitándoles y saludándole a cada uno de ustedes. Viviendo en el tiempo en que estamos, nos enfrentamos a una realidad, a la realidad de lo que somos, a la realidad de lo que es el ser humano en este planeta Tierra. Y viendo la realidad del ser humano en este planeta Tierra, encontramos dos pueblos, judíos y gentiles. Y nosotros, viviendo en medio del pueblo gentil, encontramos nuestra posición en un programa que la raza humana ignora, pero que es dado a conocer en la Escritura. Leyendo acerca de estos dos pueblos, acerca del misterio de estos dos pueblos, dice San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y verso 22 en adelante, dice: porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. El misterio de dos pueblos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura nos habla del misterio del pueblo hebreo y del pueblo gentil. Dios, en medio del pueblo hebreo,
se manifestó. Llevó a cabo a través del profeta Moisés una obra en la cual le fue establecida al pueblo hebreo, le fue establecido la ley. La ley le fue establecida al pueblo hebreo por Moisés. El pueblo hebreo para el pueblo gentil es un pueblo misterioso, pues el pueblo gentil no ha comprendido plenamente el misterio del pueblo hebreo, como tampoco el pueblo hebreo ha comprendido el misterio de los gentiles. Dos pueblos sobre la tierra, los cuales no han comprendido el misterio del uno y del otro, y han pensado en forma equivocada el uno del otro. Por esa causa, el apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 11, escribiéndole a los gentiles, le habla del misterio del otro pueblo, del pueblo hebreo. Y le dice, comenzando en el verso 25 del capítulo 11 de Romanos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque es un misterio. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Aquí podemos ver dos pueblos: el pueblo de Israel y el pueblo gentil. El apóstol San Pablo da a conocer el misterio del pueblo de Israel, que el endurecimiento, el rechazo del pueblo hebreo, el rechazo del pueblo hebreo al programa divino, al rechazar al Señor Jesucristo, fue para bendición de otro pueblo. Porque hay dos pueblos en esta tierra, y Dios había dicho al pueblo que yo dije: ustedes no son pueblo mío. Luego dice: ustedes son pueblo mío. Mientras Dios estaba tratando con el pueblo hebreo, el pueblo gentil no estaba como pueblo de Dios. Pero cuando Dios paró su trato con el pueblo hebreo, entonces, de medio del pueblo gentil, Dios ha estado llamando
un pueblo para su nombre. De entre los gentiles ha estado llamando personas para formar el pueblo gentil, el pueblo escogido de Dios, de entre los gentiles para el nombre del Señor, para su nombre eterno. Y lo llama utilizando primeramente el nombre de redención, el nombre Jesús, para luego sellarlos, para luego escribir sobre ellos su nombre nuevo, el nombre nuevo de la ciudad, el nombre nuevo de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Dios. Los tres son el mismo nombre. Ese pueblo que él llama de entre los gentiles viene a ser un pueblo nuevo, un pueblo perteneciente a una nueva creación. Dios dice del pueblo hebreo que Él creó ese pueblo, lo formó, lo creó de la nada, porque no era pueblo, pero Dios le dijo a Abraham: tú serás padre de muchedumbre, de gente, de naciones. Y comenzó en Abraham. En Abraham estaban ambos pueblos, dos pueblos en un hombre, en Abraham. El pueblo hebreo vino según la carne. Por eso San Pablo dice que los hijos que vienen según la carne, representados en Agar y en su hijo Ismael, son aquellos que están sujetos a la ley, sujetos a la primera dispensación de la ley, la cual la recibieron en el monte Sinaí. Ellos son hijos de ese monte y perteneciendo a Agar, aunque aparentemente vienen por la línea de Sara, vienen espiritualmente por un pacto en el monte Sinaí, hablando en términos espirituales, y vienen por ese pacto de los mandamientos de la ley del monte Sinaí, el monte de Agar, o monte Sinaí, porque Agar y Sinaí representan lo mismo. Por eso dice San Pablo, hablando a los Gálatas, que era el grupo problemático de aquel tiempo, en todos los tiempos, en el campo religioso, en el campo espiritual, aún la gente, estando en el programa de Dios, estando en el tiempo que corresponde y habiendo recibido el mensaje que corresponde para ese tiempo, a través del mensajero para ese tiempo, aún con todo y eso,
han habido problemas, han habido diferencias, han habido personas que han entendido algunas cosas de una forma y otros de otra forma, saliéndose de la forma en que lo entiende el mensajero que Dios le envía para ese tiempo, que es la única forma correcta. San Pablo había establecido a los Gálatas en el mensaje que correspondía para ese tiempo, pero al poco tiempo vino otra persona o otras personas predicando también, y comenzaron a predicarle el mensaje de la ley, un mensaje de una dispensación que ya había pasado, el cual San Pablo lo utilizaba como tipo y figura de un nuevo mensaje, del mensaje de la segunda dispensación, para establecer al pueblo sobre el fundamento correcto para ese tiempo. Pero solamente el mensajero que Dios envía para una edad o una dispensación es el que puede tomar la palabra, puede tomar un mensaje de una dispensación que ya pasó y actualizárselo al pueblo. Lo toma cualquier otra persona, cualquier otro predicador que no es el mensajero para ese tiempo, y comienza a alterar el programa de Dios para ese tiempo. Comienza a malinterpretar el mensaje que corresponde para ese dato dispensación, tratando de aplicar el mensaje de una edad o dispensación pasada en una forma literal, tratando de darle su propia interpretación cuando interpreta alguna cosa. Eso pasó con los Gálatas. Por eso San Pablo dice: ustedes comenzaron bien. ¿Por qué? Porque habían comenzado con San Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia gentil. Comenzaron ustedes bien, escuchando el mensaje que correspondía para esa segunda dispensación y para esa primera edad de la segunda dispensación. Ustedes comenzaron bien, porque habían comenzado escuchando a San Pablo, su mensajero. ¿Quién ha sido el que les ha desviado? Eso no viene de parte de Dios. Estaban tratando de meter al grupo de los Gálatas, la iglesia de los Gálatas, a la primera dispensación, cuando ya habían comenzado en la segunda dispensación. San Pablo le pregunta a ellos: ¿cuántos de ustedes quieren escuchar la ley? Porque cualquiera que es circuncidado está obligado a guardar toda la ley. Así es que, ¿quieren ustedes escuchar la ley? ¿Quieren ustedes estar en la ley? Así es la ley. Pero San Pablo estaba en la gracia, en el evangelio de la gracia, en el mensaje de la segunda dispensación, en donde el mensaje de la primera estaba actualizado, y San Pablo se lo actualizó a ellos. Las cosas que podía actualizarle para la segunda dispensación. San Pablo conocía lo que era una dispensación, conocía los cambios de dispensaciones,
conocía los cambios de edades también. San Pablo, primeramente Saulo, había sido un perseguidor de la segunda dispensación y del mensajero de la segunda dispensación, o sea, del Señor Jesucristo. Pero se encontró con el mensajero de la segunda dispensación en el camino a Damasco cuando perseguía a los creyentes de la segunda dispensación. Cuando se encontró con él, entonces pudo comprender. Y el mensajero de la segunda dispensación, Jesús de Nazaret, le dice o le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones o contra el aguijón. Y comenzó a darle a conocer el propósito de su vida aquí en la tierra. Comenzó a decirle a San Pablo, a Saulo, cuál era el plan divino para él. Le dijo que le había puesto por luz para los gentiles. Estaba dándole a conocer que le daba un mensaje para alumbrar la mente, el entendimiento y el corazón de otro pueblo, no del pueblo al cual él pertenecía físicamente, no del pueblo en donde él se crió, vivió, se educó, sino de otro pueblo. Un nuevo mensaje, un mensaje para otro pueblo, un mensaje para los gentiles. Por eso fue dicho: eres luz, te he puesto por luz para los gentiles. San Pablo tuvo un cambio muy grande. Él quedó ciego. Y para recuerdo de ese tiempo, de esa experiencia, luego toda su vida tuvo problema en su vista. Para tener así constantemente un recuerdo de aquella experiencia. Ahora San Pablo ha tenido un cambio grande. Saulo de Tarso, el perseguidor del cristianismo, se convierte en el mensajero del cristianismo más grande entre los gentiles, el cual estableció entre los gentiles la segunda dispensación. Con el mensaje de la segunda dispensación. Y tenemos en el Nuevo Testamento las cartas y las doctrinas paulinas sobre las cuales el cristianismo se ha basado. Vino a ser el mensajero más grande de entre los gentiles en su tiempo. Y vino a ser la persona que separó esos dos pueblos. Los separó en cuanto a el mensaje. Dio a conocer que el mensaje de la ley correspondía al pueblo hebreo y que el mensaje de la gracia fue dado para el otro pueblo, para los gentiles, y que cualquier hebreo
que quisiera tener parte en la segunda dispensación tenía que entrar por ese mensaje de la segunda dispensación, el cual Él estableció entre los gentiles, y que el mensaje era para gentiles y para hebreos también. Y que los hebreos que vinieran al mensaje de la segunda dispensación no tenían que guardar el mensaje de la primera dispensación, porque se había llegado a una nueva dispensación con un nuevo mensaje. No se puede mezclar una dispensación con otra. No se puede mezclar un mensaje de una dispensación con un mensaje de otra dispensación. No se puede traer un mensaje de una dispensación pasada a una nueva dispensación para ponerlo a funcionar como si se estuviera en la dispensación anterior. ¿Y para qué sirve un mensaje de una dispensación pasada? Sirve para verse el nuevo mensaje en tipos y figuras del mensaje que ya pasó. Así es que se usa el mensaje de una dispensación que ya pasó. Por eso San Pablo, tomando el mensaje de la dispensación de la ley, traía con esos tipos y figuras las cosas que correspondían a la nueva dispensación. Por eso podía tomar el Cordero del Antiguo Testamento y decir que Jesús de Nazaret era ese Cordero en una nueva dispensación. El primero que comenzó a visualizar claramente, a ver claramente el comienzo de una nueva dispensación, fue Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús de Nazaret, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba viendo una nueva dispensación con un nuevo Cordero. Estaba actualizando el Cordero del Antiguo Testamento. Lo estaba actualizando con un hombre, Jesús de Nazaret. Pero Juan el Bautista no era un mensajero para una nueva dispensación, pero pudo ver el comienzo de una nueva dispensación y pudo ver cómo las cosas del Antiguo Testamento, de la primera dispensación, se iban materializando, tomando forma en una nueva dispensación con nuevos personajes. Y eso fue algo muy grande para Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a ser el mensajero de las edades de la iglesia hebrea, el mensajero mayor, el profeta mayor. Y siendo el profeta mayor, vino a ser el precursor del Mesías, del mensajero dispensacional más grande que había aparecido en medio del pueblo hebreo. Uno como Moisés, porque Moisés fue mensajero dispensacional. Juan el Bautista fue mensajero de una edad. Jesús fue mensajero dispensacional. Tres grandes dispensaciones con tres grandes mensajeros dispensacionales. Los demás son mensajeros de edades, los cuales no pueden establecer, los cuales no pueden traer, comenzar, ni proclamar
el mensaje dispensacional y hacer la obra dispensacional que solamente puede hacer un mensajero dispensacional. Una dispensación es 7 veces mayor que una edad. O sea que una dispensación cubre 7 etapas y luego pasa a una 8ª etapa, en la cual se lleva a cabo una obra tan importante que da lugar a algo grande en el programa divino. Cuando se llega a una 8ª etapa, eso da lugar a las grandes promesas mesiánicas establecidas en la Escritura. Y en las grandes promesas mesiánicas está la venida del Hijo del Hombre, está el llamado de los escogidos, está la obra que corresponde a la venida del Hijo del Hombre en favor de los hijos de Dios, está la obra de Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, o de León de la tribu de Judá para reclamar todos los derechos que corresponden a los hijos de Dios, para dar así lugar a una nueva dispensación. Está también la resurrección de los muertos, de la dispensación que ya ha concluido, y la transformación de los vivos de la dispensación que da comienzo. Todo eso está en esa etapa 8ª de esa dispensación. Por eso, cuando Jesús apareció sobre la tierra, Él apareció en medio del pueblo hebreo, y apareció cuando Juan el Bautista, el mensajero de la primera dispensación, estaba trayendo un mensaje para preparar al pueblo para la venida del Mesías, el cual aparecería en un ciclo eterno, en una edad eterna, siendo Él la piedra que los edificadores desecharon o desecharían en aquel tiempo, siendo Él esa piedra angular. Apareció y comenzó una nueva edad, una edad la cual daba comienzo a una nueva dispensación. Recordemos siempre que cuando se llega a la 8ª edad, esa 8ª edad de por sí es una nueva dispensación. Es una edad mesiánica en la cual las promesas mesiánicas se llevan a cabo, y el mensajero de la 7ª edad, Juan el Bautista, el precursor del que vendría después de él, en una nueva edad que de por sí sería una nueva dispensación, le preparó el camino a ese mensajero dispensacional, un mensajero de una edad
preparándole el camino a un mensajero mayor, a un mensajero de una dispensación. Por eso Juan el Bautista decía: el que viene tras mí, después de mí, mayor que yo es, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él hará las cosas que yo digo que Él va a hacer. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ese es mi ministerio. Pero después de mí viene otro, porque después de la séptima edad de la iglesia hebrea vendría la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, la edad del Hijo del Hombre. Por eso Jesús, cuando apareció en ese ciclo eterno. Todavía hay muchas personas que no saben eso. Todavía hay personas que mezclan todo y piensan que todo fue en un mismo tiempo. Aparentemente todo ocurrió en un mismo tiempo, pero en edades y dispensaciones diferentes, lo cual solamente lo pueden discernir los mensajeros que Dios envía para hacer ese trabajo, los cuales reciben la revelación divina de lo que son edades y dispensaciones, y mensajeros de edades y mensajeros de dispensaciones. Ahora vean ustedes a Jesús de Nazaret moviéndose en medio del pueblo hebreo. Pero los líderes religiosos decían que Jesús no guardaba la ley, que Jesús quebrantaba la ley, y los discípulos de Jesús que también la quebrantaban. No podían comprender que Jesús estaba viviendo una nueva dispensación, estaba viviendo una nueva edad, que de por sí era una nueva dispensación, la segunda dispensación, la edad y dispensación del Hijo del Hombre en su venida, en la cual la ley y los profetas estaba actualizado todo lo que la ley y los profetas decían, estaba siendo actualizado todo por el Señor Jesucristo, lo cual no comprendían en aquel tiempo las religiones de aquel tiempo. El judaísmo, perteneciente a la primera dispensación, nada comprendía de lo que estaba pasando. Más bien decían de Jesús: este es un hombre comelón y bebedor de vino, un hombre que siempre está metido en cenas, fiestas, bodas. Allá lo invitaron a unas bodas en Caná y allí estaba metido, y le gustaba tanto la fiesta que se acabó el vino y se lo dijeron y lo multiplicó, convirtió el agua en vino y siguió la fiesta. Pero eso se convierte en tipo y figura del vino espiritual, que en el tiempo final se multiplica para que siga la fiesta de las bodas del Cordero. Porque en los profetas se refleja el programa divino, y Jesús, siendo profeta, en él se reflejó el programa divino que se llevaría a cabo, así como se reflejó también
en otros profetas del Antiguo Testamento. Jesús sabía quién Él era. Él sabía en qué edad y dispensación estaba viviendo. Los demás no lo sabían. Juan el Bautista lo pudo vislumbrar cuando lo vio, pero en 6 meses de ministerio y un poquito retirado de Jesús, porque Juan el Bautista estaba predicando por un lado, y luego Jesús, cuando fue bautizado, comenzó después de su ayuno de 40 días, comenzó su ministerio. Por otro lado, Jesús comenzó la semana número 70, la primera parte, los primeros 3 años y medio, y no tenía que estar detrás de Juan preguntándole nada. No tenía que estar detrás de Juan dándole cuenta. Juan dijo de él: el que viene después de mí es mayor que yo. Así es que si alguien tenía que dar cuenta, era Juan a Jesús y no Jesús a Juan. Juan lo comprendía. Por eso cuando Jesús entró al agua para que Juan lo bautizara, le decía Juan a Jesús: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. No, Jesús le dice: Juan, conviene que cumplamos tú y yo toda la justicia. Así es que yo no te voy a bautizar a ti, tú me vas a bautizar a mí. Y así entonces lo hizo Juan. ¿Quién era el que estaba dando órdenes? Juan quiso darle órdenes a Jesús: tú me vas a bautizar a mí porque tú eres mayor que yo. Jesús le dijo: no, tú a mí me vas a bautizar, para que se cumpla toda justicia. No es asunto de gustos y de colores, sino de cumplir toda justicia conforme a la Escritura. Y entonces Juan, cuando Jesús le aplicó la palabra, entonces Juan lo bautizó. Así es que el menor bautizó al mayor. Así era la forma que tenía que cumplirse. Pero después que lo bautizó, lo vio en otra ocasión y le dijo a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual yo hablaba. Viene uno detrás de mí, después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando los discípulos, Juan, escuchó esto y otro de sus discípulos, entonces dijeron dentro de sí: ¿y qué hacemos entonces con Juan? ¿Qué vamos a hacer entonces siguiendo a Juan si hay uno mayor que Juan? ¿Qué vamos a hacer siguiendo a Juan y su mensaje si ya Juan y el mensaje de Juan nos mostró uno mayor que vendría y nos dijo: este es el hombre? No nos vamos a quedar aquí estancados. Y se fueron detrás de Jesús. Jesús, cuando los ve, les dice a ellos: ¿qué quieren ustedes? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así es que no vengan detrás del Hijo del Hombre buscando ni dinero, ni comodidades, ni nada de esta tierra, porque no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre está sin un centavo. No tiene ni dónde recostar su cabeza. Estaba como Jacob, que cuando salió huyendo no tenía ni dónde recostar su cabeza y tuvo que buscar una almohada. Y cuando la encontró, era una roca, una piedra. Pero ahí
recostó su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía una almohada, no tenía una cama donde dormir. Había dejado la casa de José y María, porque había llegado el momento de comenzar la etapa de los 3 años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y cuando llegó a ese momento, se olvidó de todo lo demás. Comenzó sin nada. Pero era el Hijo del Hombre, era el Mesías, el ungido, era el Cristo. No importaba su condición económica, no importaba su apariencia, sino la realidad bíblica que en él estaba cumpliéndose. Jesús sabía quién él era. Juan el Bautista lo conoció, porque el que lo envió a bautizar le dijo a él: sobre el cual tú veas el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, ese es él. Ese es al cual tú le estás preparando el camino. Ese es el Mesías, el Cristo, el que viene después de ti. Juan el Bautista se sintió muy feliz cuando vio a Juan y a su hermano, que fueron siguiendo a Jesús. Así comenzó Jesús su ministerio. Ahora Jesús comenzó también a llamar a sus discípulos, a escoger a sus discípulos. A uno les decía: ven tú y sígueme. Y les dijo a sus discípulos: venid en pos de mí. A aquellos pescadores sencillos, humildes, que no tenían grados de teología, no tenían nada, y el Hijo del Hombre nada tenía tampoco, solo lo que estaba prometido para ese tiempo. Pero no tenía educación teológica de los seminarios y de las universidades de aquel tiempo. Y le dice a aquellos pescadores: venid en pos de mí y yo os haré pescadores, pero de hombres. Yo les voy a actualizar vuestro trabajo. Por eso después trajo muchas parábolas hablándoles acerca de peces, de redes y cosas así, que eran las cosas que ellos conocían. De ahí los llamó Jesús y de esas cosas les hablaba: los misterios del reino de los cielos, utilizando las cosas que ellos ya conocían. Para aquellos tiempos Jesús le dio una parábola diciéndole: el reino de los cielos es como una red que es echada y luego se saca, y hay peces grandes y pequeños. Se toman los peces grandes y se echan los peces pequeños al agua de nuevo. Se echan todas las demás cosas que no son las cosas que se escogen en esa pesca para llevar a cabo la obra, el trabajo y recibir el beneficio de ese trabajo. Así será, dice el Señor, en el fin del tiempo. Él dice
que en el fin del tiempo será así. Dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo de la parábola del trigo y de la cizaña. Aquí lo vemos en la parábola de la red, hablando del fin del siglo. El ministerio de estos ángeles tendrá que ver con los malos y también con los buenos, porque será un ministerio para bendición de los escogidos y para traer el juicio, las plagas para los malos, para la cizaña. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo, estos misterios que corresponden a este tiempo final, los habló 2000 años atrás, aproximadamente, en una forma tan sencilla, utilizando una red, unos peces y unos pescadores. O sea, los que pescaban vienen a ser tipo y figura de los ángeles, el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, que con gran voz de trompeta llama y junta a los peces buenos, llama y junta a todos los escogidos, y luego hará una labor con los peces malos, hará una labor con los malos, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ve usted la parábola de la red de los peces interpretada? Pero ¿qué de los escogidos? ¿Qué de los peces buenos? A los que temen mi nombre, más a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación, traerá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, bajo el ministerio de el Señor en su venida con sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos, a los peces buenos. Traerá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, nacerá la segunda venida del Hijo del Hombre, y en sus alas, en el ministerio de Moisés y Elías, que son las alas del Señor en su segunda venida, traerá salvación, salud, porque en esas dos alas están representados los vivos y los muertos. Los muertos están representados en Moisés, que murió, pero en el monte de la transfiguración apareció de nuevo. Y en Elías,
están representados los vivos, que serán transformados sin ver muerte, porque Elías no vio muerte, sino que fue raptado, arrebatado en un carro de fuego sin ver muerte. El ministerio de Elías representa a los escogidos que están vivos. Por eso, el ministerio de Elías, cuando estaba en su cuarta etapa, dijo: del occidente vendrá uno en un caballo blanco. Recorreremos ese camino, esa senda, una vez más, nuevamente. Elías dice que recorrerá nuevamente el camino ministerial. Estaba el ministerio, el espíritu y virtud de Elías manifestado por cuarta vez, y dice que se manifestará por quinta vez con un ministerio que viene del occidente cabalgando sobre un caballo blanco. El otro ministerio prometido es el ministerio de Elías. El otro ministerio es el ministerio de Moisés. El ministerio de Moisés por segunda vez cabalgará, ministrará en este planeta Tierra, y lo acompañará por quinta vez el ministerio de Elías. El ministerio de Elías, por quinta vez manifestado, acompañará al ministerio de Moisés y será recorrido el camino ministerial profético en beneficio de todos los escogidos, para traer la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Será recorrido el ministerio profético nuevamente para de la red sacar los peces buenos, los peces que serán los escogidos, y para echar fuera los peces malos, representando así a los escogidos, los hijos de Dios, los peces buenos, y los peces malos a los hijos del mundo. Esto acontecerá en el tiempo final, conforme a ese programa. Todo esto ha sido mostrado en las parábolas de Jesús, ha sido mostrado también en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Todo esto ya está programado, y lo que estaremos viendo aquí en este planeta Tierra será el cumplimiento de lo que ya ha sido prometido. Todo está ordenado, todo estará moviéndose conforme a la Escritura. Ahora hemos visto cómo estos dos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil, a través de la historia han tenido la intervención divina. El pueblo hebreo aún tiene la promesa de la intervención divina en y para un lapso de tiempo de 3 años y medio, en la última parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, lo cual ellos están esperando, aunque no saben qué será esos últimos 3 años y medio de esa semana número 70. Ellos piensan que será la semana completa, pero ya la mitad de la semana se le cumplió a ellos y se les pasó, porque convenía
era conveniente que así aconteciera para dar lugar al otro pueblo que estaba esperando la intervención divina y la bendición divina para que de en medio de ese pueblo Dios llamara para su nombre un pueblo, el cual está escrito en el cielo. Ese pueblo es sacado de entre los gentiles. Y así como en la ocasión en que Jacob bendijo a los dos hijos de José, y cuando estaban frente a él, el mayor frente a su mano derecha y el menor frente a su mano izquierda, Jacob cruzó sus manos y cayó la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. El mayor representando al pueblo hebreo y el menor representando a los gentiles. La bendición del primogénito, de la primogenitura, cayó sobre el menor. Jacob dijo: yo sé que lo estoy haciendo mal, aparentemente. Yo sé que la bendición de la primogenitura corresponde al mayor, y yo estoy colocando mi mano derecha para dar la bendición de la primogenitura sobre el menor. Lo estoy haciendo mal, aparentemente. Pero aún lo que un profeta aparentemente hace mal, en el programa divino, si es algo que tiene que ver con el programa divino, lo está haciendo muy bien para dar lugar a que Dios haga lo que Él tiene planeado. José le dijo: papá, este es el mayor y este es el menor. Tu mano tiene que estar sobre el mayor, la mano derecha, y tu izquierda sobre el menor. Su hijo quería corregirle a su padre. Los dos eran profetas, pero al que le tocaba echar la bendición era a el padre de José y no a José. Si José la llega a echar, echa la bendición sobre el mayor. Pero José pensaba: ya papá está muy ancianito, ya está por morir, y como antes de morir hay que echar la bendición sobre los hijos, papá, como ya está en esa edad, ya pues no, quizás no se le olvidan las cosas y yo lo voy a ayudar. Y como que un profeta como que no puede ayudar a otro profeta. Cada uno tiene que hacer su parte en la forma en que Dios quiera que la haga. Y el uno no puede corregir ni llamarle la atención al otro. Cada uno tiene su parte en el programa divino. José quería corregir a su padre, que era profeta también, pero no fue permitido. Jacob dijo: Dios ha cruzado mis manos, así es que déjalas quietecitas ahí, porque la bendición viene en esta forma. Y la bendición para los gentiles vino en esa forma, por la cruz de Jesucristo, el cual fue crucificado por usted y por mí. Así le vino la bendición a los gentiles.
Ahora pueden ver que el mayor, que tenía los derechos a la primogenitura, a la bendición principal, no la recibió, y la recibió el menor. Y la bendición del menor le fue dada al mayor. Eso viene desde tiempo atrás. La bendición del mayor pasando al menor. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jacob? Vino a hacer lo mismo que él logró que ocurriera con él. Como con él aconteció así, él recibió la bendición del mayor. Ahora en esta ocasión, cuando va a bendecir a los hijos de José, le echa también la bendición mayor al menor. Jacob, desde el vientre de su madre, luchó por la bendición de la primogenitura. En el vientre de su madre estaba su hermano Esaú, y allá en el vientre de su madre tenían una lucha, una pelea. Y la pelea, la lucha era por la primogenitura. No crean que era por otra cosa. En la lucha, uno tenía que nacer primero y el otro después. Iba a nacer primero el que estuviera en la posición correcta para nacer primero, y el otro nacería después. Ahora recordemos que Jacob es un hombre positivo, que no se da por vencido, aunque la primera batalla la pierda. Perder una batalla no es perder una guerra. La primera batalla en el vientre de su madre podemos ver que la perdió, porque en ese brincoteo que tenían ahí, su hermano cayó en la posición de nacer primero y él quedó a lo último. Pero podemos ver que aún no soltaba a su hermano. Nació primero el que estaba en la posición para nacer primero. Ahora, ser madre de personas que tienen una promesa, como estos dos niños que iban a nacer, no era nada de fácil. Rebeca, vamos a ver quién era. Esta joven Rebeca tenía una batalla dentro de ella. Ella no lo comprendía. Estaba ella muy preocupada por lo que estaba aconteciendo dentro de ella. Ella quería aliviar sus dolores, porque dos muchachos brincando en el vientre de la madre, eso debe ser terrible. Si uno nada más, cuando es muy brincón, no deja ni dormir a su madre, ¿cómo serán dos ahí luchando en el vientre de la madre? Las que han tenido esa experiencia saben lo que es eso. Ahora, veamos aquí. Dice
en Génesis 25, verso 21 en adelante, verso 20 en adelante dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Era Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahora vean, la esposa o mujer de Isaac era estéril, como también Sara era estéril. Bueno, si Isaac nació de una mujer estéril y Dios le abrió la matriz, ahora se tropieza con que su esposa es estéril también. Y oró a Dios como Abraham oró a Dios. Y Dios escuchó su oración y concibió Rebeca, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo: si es así, después que quería un niño, ahora cuando tiene dos, como que en ella se le estaba cumpliendo algo ahí. Ahora tiene dos niños, quería uno y ahora tiene dos. Y después que quería tener niños, ahora dice: si es así, o sea, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová: dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya desde el vientre de su madre, ya estaba todo por Dios preparado. Por eso dice la Escritura que Jacob, de Jacob y Esaú, que Dios dijo, aún sin hacer ni bien ni mal, porque no habían nacido, aunque estaban peleando dentro del vientre, pero era una pelea, una lucha por nacer primero. Dice Dios: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios sabe por qué habla en esa forma. Ahora dice: el mayor servirá al menor. Y dice que hay dentro de ella, de Rebeca, dos pueblos ahí luchando. Dos pueblos representados en dos criaturas que estaban en el vientre de Rebeca. Y como se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. O sea, no lo dejaba ni nacer, lo tenía agarrado, pero logró nacer primero. Ahí de seguro la partera ayudó a Esaú. Pero dice: y fue llamado su nombre, y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los engendró. Se casó a los 40
y 20 años después fue que pudo tener estos niños de Rebeca. Bueno, Abraham esperó más para tener a Isaac. Así es que podemos ver que Jacob, la primer batalla, la primer lucha, la perdió aparentemente. Luego siguió luchando por la primogenitura. Y ya ustedes saben la historia de Jacob. Esaú no se dio cuenta que para ese muchacho luchar con él y obtener la primogenitura, no se dio cuenta que el nombre que llevaba le ayudaba. Le ayudaba ese nombre para hacer todas las cosas que tenía que hacer y lograr éxito en lo que se proponía. Negoció con Esaú, le compró la primogenitura por comida y después luchó para que su padre le echara la bendición del primogénito y lo logró también. Negoció con su suegro y también ganó. Su suegro creía que le iba a ganar todas las luchas, pero Jacob era Jacob. Así es que negoció en cuanto a las ovejas, y el padre de el hermano de Rebeca, pues era el tío de Jacob, y vino a ser también luego el suegro. Bueno, quiso negociar con el sobrino y el sobrino se le convirtió en yerno, y luego también se le convirtió en una persona más rica que el mismo suegro. Usted puede ver que Jacob usaba muchas mañas. Cuando el suegro le decía: las ovejas que nazcan listadas son las tuyas y las mías son las que no tienen listas, Jacob decía: pero si todas las que nacen sin lista y 2 o 3 así salen manchaditas, ¿cómo vamos a hacer para que le salgan unas pecas de esas bien largas a las ovejas, para que así pues yo pueda obtener un buen rebaño de ovejas? Bueno, allá se las inventó con unas varas de álamo, las colocó en las aguas donde iban a tomar agua las ovejas, y cuando estaban tomando agua, las que estaban con ya criaturas dentro, ya tenían sus ovejitas dentro, y ya pues dentro de poco tiempo iban a parir. Cuando se le cumpliera su tiempo, pues cuando Jacob llevaba esas ovejas que él sabía que estaban en estado de embarazo, cuando las llevaba al agua y estaban esas varas listadas así, como él quería que salieran las ovejas, él, siendo profeta, reflejó en esas varas de álamos las listas que él quería que tuvieran las ovejas, las colocó en las varas de álamo, y entonces cuando estaban tomando agua y viendo esas varas de álamo ahí en el agua y que se reflejaban en el agua y ellas las podían ver también, las asustaba. Y cuando las asustaba, ahí se manchaban esas ovejitas que estaban dentro de sus madres, y eso era toda la técnica que él utilizaba.
Y como dicen algunos, más vale maña que fuerza. Jacob, no sabemos cómo la aprendió esa maña, pero como que Dios le ayudó, porque él vio en visión a todas las ovejas y a los ovejos cuando estaban ellas concibiendo, y él veía que concebían listados. Así es que él tuvo que ver algunas otras cosas en esa visión que Dios le dio. De seguro vio esas varas de álamo e hizo conforme a como vio, y como Dios quería bendecirlo, aunque digan que es maña, Dios le estaba ayudando. Así es que era algo de la sexta dimensión que él utilizaba y lo colocaba acá en cosas de esta dimensión para que se materializara. Él sabía cómo hacerlo. Dios le ayudó en todo, y aunque fueran mañas aparentemente para los seres humanos, era un programa divino en favor de Jacob, con el cual sería levantada una nación. Jacob tenía la primogenitura. Jacob tenía la bendición de Dios. Y una cosa muy buena que una persona debe saber, y que cuando la sabe se llena de regocijo, es la que Dios dice: a Jacob amé. Saber que Dios ama a uno es saber que todas las bendiciones que Él tiene son de uno, que todo lo que Dios está llevando a cabo es en favor de esas personas que Él ama. Dios estaba en favor de Jacob. Jacob, un hombre positivo, luchador, aún cuando ya regresaba a su tierra con sus 12 hijos, uno lo llevaba que nadie lo veía, lo llevaba en el vientre de Raquel, porque ese tenía que nacer en la tierra de la promesa, en la tierra prometida, el último de los hijos de Jacob, Benjamín, porque el Benjamín es el último. El Benjamín tenía que nacer en la tierra prometida, el único. Los demás nacieron en otros lugares, en tierra de los gentiles. Ahora vean ustedes el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, el 90 y pico % nació entre los gentiles. O sea, 11 de ellos nacieron entre los gentiles. Y uno, Benjamín, en la tierra prometida, cerca de Belén. Con el nacimiento de Benjamín murió su madre. Fue un parto difícil. Muchas personas piensan que una madre que vaya a tener un hijo
que tenga un propósito grande en el programa divino, todo le va a ir muy bien. Pero vemos que no es así. Vimos a Rebeca con 2 muchachos luchando en su vientre. Tuvo 9 meses bien difíciles. Una mala barriga tan y tan grande, tan y tan fuerte, que ella ni quería vivir. Y aquí Raquel, trayendo a su último hijo, muere dando a luz a su hijo. Ella le puso un nombre y su padre le puso otro. Su padre le puso Benjamín y su madre le puso por nombre Benoni. Así es que el último hijo de Jacob, naciendo en la tierra de Israel, el Benjamín de Jacob, el Benjamín de Israel, porque él sería el que recibiría la doble porción de su hermano José. Tenemos el Israel terrenal y la Jerusalén terrenal, y tenemos el Israel celestial, la Jerusalén celestial. De el Israel y la Jerusalén celestial saldrá el Benjamín que tendrá la doble porción para traer al pueblo gentil y al pueblo hebreo la bendición prometida para el tiempo final. Será el Benjamín el último que él enviará. Será por el cual José se dará a conocer a sus hermanos. José se dio a conocer a sus hermanos cuando vio al Benjamín, a su hermano, y nuestro José, el Señor, se dará a conocer en su segunda venida a Israel cuando vea a el Benjamín prometido que estará en la tierra, al cual José, como José allá le dio la doble porción en aquella cena, nuestro José le dará la doble porción ministerial en la gran cena del Cordero. Le dará esa doble porción ministerial y se dará a conocer a 144,000 hebreos de las 12 tribus de Israel. Estas son las promesas para estos 2 pueblos. Estos 2 pueblos tienen una promesa, la cual se entrelaza en medio de esos 2 pueblos. Primero se lleva a cabo en medio del pueblo gentil, y son llamados los escogidos de entre los gentiles en el cumplimiento de esa promesa. Y luego son llamados de entre los hebreos del otro pueblo, los escogidos
para unir a ambos pueblos, traer a ambos pueblos a un mensaje, una dispensación y un mensajero dispensacional, y colocarlos a ambos pueblos en la cima del monte de Sión, siendo sellados ambos pueblos con el nombre del Señor Jesucristo, su nombre nuevo, con el nombre de la Nueva Jerusalén, el nombre de la Nueva Jerusalén, y con el nombre eterno de Dios, pues ambos pueblos tienen la misma promesa. Los gentiles escogidos tienen la promesa: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, la edad eterna, la edad del trono. Y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre de mi Dios. Y los escogidos de entre el pueblo hebreo tienen la promesa de tener escrito en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Dos pueblos que en el tiempo final se entrelazan el uno con el otro en la promesa del fin del tiempo, y reciben el conocimiento del programa divino que Él está llevando a cabo en este tiempo, y así entonces comprenden lo que aconteció en el pasado a través de la historia de estos dos pueblos. El endurecimiento en parte ha sido hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que entren los escogidos de entre los gentiles, y luego todo Israel, 144,000 serán salvos, porque vendrá de Sión el libertador. El libertador en su segunda venida viene a Sión, a los escogidos de entre los gentiles, y luego para ir al pueblo hebreo, ya estando entre los gentiles en el cumplimiento de su venida en Sión, entonces va de Sión a los 144,000. ¿Para qué? Para buscarlos, sellarlos y colocarlos en Sión. Por eso dice: y vi sobre el monte de Sión al Cordero con 144,000 que tenían su nombre, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque es en el monte de Sión la edad eterna, la edad de la piedra angular, la etapa octava, la tercera dispensación. Es el lugar en donde son sellados en sus frentes todos los escogidos. Ese es el lugar en donde son llamados y recogidos, juntados todos los escogidos. Y lo hace un mensajero dispensacional, que aparece con gran voz de trompeta, con el doble ministerio, con la doble porción ministerial del ministerio profético final, con el
ministerio profético del Benjamín, de los profetas con la doble porción ministerial, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocándolos sobre el monte de Sión, sobre la última etapa, la etapa eterna de el cuerpo místico del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 7 es conocido ese ángel mensajero. Capítulo 7 y verso 2 en adelante dice: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol. Aquí está identificado el lugar, el área de donde sube en su ministerio este ángel mensajero, en donde se levanta con ese ministerio ese ángel mensajero, de donde nace el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, de donde cumple Dios la segunda venida del Hijo del Hombre. Como el sol de justicia, de ahí se levanta ese ángel mensajero con ese ministerio para ir al pueblo hebreo. Dice: teniendo el sello del Dios vivo. Nadie más tendrá el sello del Dios vivo, solamente el ángel mensajero que sube de donde nace el sol, de donde cumple el Señor su segunda venida. De ahí se levanta ese ángel mensajero en su ministerio final, en el último ministerio de Dios, con el sello del Dios vivo. Ninguna persona puede ser sellado con el sello del Dios vivo, a menos que no sea por ese ángel y bajo ese ministerio y bajo el llamado de ese ángel mensajero, escuchando y recibiendo de todo corazón su mensaje. Cuando vemos a ese ángel y escuchamos su mensaje de gran voz de trompeta y somos juntados en la cima del monte de Sión, somos sellados con el sello del Dios vivo. Y luego que todo eso ocurre, descubrimos que hemos sido sellados con el sello del Dios vivo, porque para eso es que le envía ese ángel mensajero, para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos, colocarlos sobre el monte de Sión y sellarlos con el sello del Dios vivo. Y se encuentran entonces en pie delante del Hijo del Hombre en su venida en el monte de Sión, siendo testigos del gran acontecimiento profético de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a sus escogidos y sellándolos en sus frentes. Y luego queda el pueblo hebreo, 144,000, que serán llamados, recogidos en la cima del monte de Sión, la edad de la piedra angular. Porque ¿para qué otro lugar los vamos a llevar? Si ya no hay otras edades, no hay otras dispensaciones, lo único que queda y permanecerá por toda la eternidad es nuestra edad, nuestra dispensación.
nos vamos a traer para nuestra edad, para nuestra dispensación, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, a su tiempo. Primero, los escogidos. Primero, el menor. Porque los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ellos estaban primero, pero ahora, actualmente, nosotros estamos primero. Porque la bendición cayó sobre el menor, sobre el último. Y la bendición que nos ha tocado, la bendición que nos ha tocado, nadie nos la podrá quitar, porque la hemos recibido con el corazón, la hemos recibido con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Y Dios nos ha dado esa bendición. Lo único que podemos hacer es decirle: vengan ustedes también para que reciban la bendición que Dios tiene para este tiempo final. Tenemos la bendición del mayor, la bendición de la primogenitura, lo más grande, la bendición más grande que un ser humano y que un pueblo puede tener. Con esa bendición de la primogenitura, todo es nuestro, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mayor servirá al menor. El menor, los escogidos de entre los gentiles, tendrán quien les sirva. 144,000 para aquí en la tierra, durante el milenio y durante la eternidad, tener a través de quien llevar a cabo un sinnúmero de cosas que los escogidos de entre los gentiles tienen que llevar a cabo. Y principalmente los escogidos de este tiempo final, porque si surgen en este tiempo, el llamado si surge para los hebreos, para 144,000, en el tiempo final, a los escogidos de entre los gentiles del tiempo final, será a los que más le tendrán que servir, los siervos que estarán sirviéndole a los escogidos que son el menor, pero con la bendición del mayor, con la bendición de la primogenitura. Así es que
a los escogidos del tiempo final le servirán 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, porque ellos recibirán la bendición de manos de los escogidos del tiempo final. Los escogidos del principio en las edades de la iglesia gentil, en la primera edad quisieron compartir la bendición con Israel, pero Israel no pudo comprender. Los de la segunda edad también, los de la tercera también, todos quisieron compartir la bendición divina con el pueblo hebreo, pero ellos no la recibían y no era el tiempo para eso tampoco. Aún el séptimo mensajero quiso compartir la bendición de la edad séptima y no le fue permitido. Quiso compartir con ellos ese ministerio en su cuarta etapa, el ministerio de Elías, y no le fue permitido. ¿A dónde los hubiera llevado? A la séptima edad de la iglesia gentil. Y ellos están diseñados para llegar a una edad eterna. Están diseñados para llegar a la cima del monte de Sión, a la edad eterna de la piedra angular. Solamente habrá un mensajero con esa doble porción ministerial de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez, con un mensaje eterno, con un mensaje dispensacional que podrá llamarlos y ellos responder a ese llamado de Dios en el tiempo final y ellos ser sellados con el sello del Dios vivo. Que esperen un poquito. Esperen un poquito hasta que se concluya una labor que se está llevando a cabo en el otro pueblo, en el pueblo gentil, de donde Dios en este tiempo final llama a sus últimos escogidos de entre los gentiles, tomando así de entre los gentiles los últimos escogidos para formar el pueblo de Dios, el pueblo celestial, con una ciudadanía del cielo, pertenecientes a la Jerusalén celestial. Porque el pueblo que él llama de entre los gentiles para su nombre, teniendo la bendición del primogénito, pertenece al cielo, aunque viva en esta tierra. Es de una ciudad celestial. Por eso recibe un mensaje celestial y un mensajero celestial. Y cuando decimos un mensajero celestial, nos referimos a un hombre con un mensaje del cielo, con un mensaje de una ciudad celestial, no un mensaje terrenal. El mensaje de la Nueva Jerusalén para los escogidos de la Nueva Jerusalén es el mensaje de ese ángel que aparece con el sello del Dios viviente. Es la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta. Por eso nadie más podía proclamar ese mensaje, porque no era un mensaje terrenal, sino celestial, traído a la tierra, a los seres humanos, para hacer su relación, su conexión con el cielo,
y poder recibir la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos, lo cual está muy cerca, lo cual está por acontecer. Todavía no ha acontecido, pero acontecerá conforme a la promesa divina. Somos los hijos de la promesa y recibiremos todas las promesas divinas que corresponden a este tiempo, comenzando por la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, por el ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo, continuando con el sello del Dios viviente, siendo colocado en nuestras frentes, nuestras mentes, lo cual recibimos con el mensaje que es traído en este tiempo final. Así son sellados todos los escogidos en este tiempo final, los escogidos de ambos pueblos. Ahí tenemos el misterio de dos pueblos, el misterio de los hebreos y el misterio de los judíos, el misterio del pueblo de Israel y el misterio del pueblo gentil. Un misterio que en otros tiempos no era conocido cabalmente. Había muchas conjeturas, pero a medida que la luz va aclarándose todo el panorama de estos dos pueblos, y este misterio va dejando de ser un misterio abierto al público, deja de ser un misterio, viene a ser una revelación de algo que estaba oculto de la mente, del entendimiento de los seres humanos. El misterio de estos dos pueblos en este tiempo final deja de ser un misterio. Tenía que estar en un misterio antes, porque convino que estuviera sellado, cerrado al entendimiento de los seres humanos. Pero en este tiempo el misterio de estos dos pueblos se abre y ambos pueblos, los escogidos de ambos pueblos, reciben el mismo mensaje, el mismo mensajero y el mismo sello del Dios viviente, para pasar a una etapa eterna, y así pueda venir el gran reino milenial, el cual está por surgir. Nuestra edad, nuestro mensaje y el mensajero de nuestra edad con el mensaje que corresponde a nuestra edad introduce las cosas que corresponden a la tercera dispensación, las cosas que corresponden al milenio y a la eternidad. Todo lo introduce el séptimo sello, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estamos siendo preparados para la transformación de nuestros cuerpos y para el gran reino milenial, en donde estaremos manifestados como reyes
y sacerdotes, juntamente con el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Sumo Sacerdote, todo esto según el orden de Melquisedec, al cual nosotros pertenecemos. El misterio de dos pueblos. Este es el misterio de estos dos pueblos. Y nosotros somos parte de ese misterio. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas tardes. Será hasta una próxima ocasión en que nos veamos nuevamente, la cual espero que sea muy pronto. Yo espero que sea este mismo año. Ya sea que estemos en estos cuerpos o en cuerpos ya transformados. Ahora, ¿cuántos les gustaría que Bermúdez y yo no volviéramos más hasta que no tengamos el cuerpo transformado? Como que casi todos supieron lo que yo les dije. Porque si no querían vernos de nuevo, vernos más hasta que no tuviéramos el cuerpo transformado, pues no teníamos que volver para acá hasta la transformación. Pero parece que vamos a tener que volver de nuevo, aunque sea en estos cuerpos mortales y corruptibles. Así es que nos vemos muy pronto nuevamente aquí en Monterrey. Bueno, con ustedes, nuestro hermano y nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y Dios les guarde.